Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Tres Amigos TCG. Les habla su amigo Robert. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del color de las cartas. ¿A qué nos referimos con el color de las cartas? Básicamente el juego de Yu-Gi-Oh se compone por diferentes tipos de cartas en el mazo, ya sea en el extra deck o en el main deck. Diferentes tipos de cartas, diferentes tipos de estrategia que podemos realizar con estas mismas. Pero en este caso vamos a hablar más que nada también para la gente que apenas se va enrolando en el mundo del Yu-Gi-Oh! Cómo saber y cómo poder identificar las cartas por sus colores. Sabemos que las estrategias que estamos formando, que formamos dentro de nuestra baraja, utilizamos diferentes tipos de cartas, ya sea magias, trampas, monstruos, para las diferentes estrategias que estaríamos formando o armando dentro de nuestro deck. En esta ocasión vamos a hablar del color de la carta para saber identificarla, y esto pues va a ayudar mucho a la gente que apenas va empezando en este mundo de Yu-Gi-Oh! Prácticamente solo hablaremos de los colores, no entraremos a detalle en sí de la carta, y esto servirá para poder identificarlas. Posteriormente, en algunas otras ediciones estaríamos hablando específicamente de ese tipo o esa carta que estarían viendo en este video, y podremos ampliar un poquito más en el tema o abordar el tema un poco más extenso en cuestión de esa carta o de esas cartas o ese color de cartas. Para poder empezar con esto tenemos que saber identificar las cartas, ya sean monstruos, magias y trampas, que son las que se estarían utilizando en nuestras diferentes estrategias. No necesariamente el deck se tiene que componer con todas esas cartas que estamos mencionando. Algunas estrategias solamente utilizan cartas magias y monstruos. Algunas estrategias solamente utilizan cartas trampa con monstruos, o pueden equilibrar diferente el mazo agregando el mismo tipo o diferentes tipos de cartas para las jugadas que se van a realizar. ¿Cómo poder identificar las cartas monstruo? Las cartas monstruo son algunos colores que podríamos estar viendo en la carta, prácticamente en el marco de la carta, y posteriormente pues tiene la imagen, la información de la carta, el tipo, el atributo, el nivel, ataque, defensa. En esta ocasión vamos a poder identificar o vamos a poder observar una carta de monstruo normal. Las cartas de monstruos normales son de color un poco amarillo. En el mundo del Yugi las conocemos como monstruos vainilla. Si podemos observar, aparece el nombre de la carta, el atributo, el nivel, el tipo en el recuadro, igual con una pequeña descripción, y el ataque y la defensa de la carta. Esto es un tipo de carta, un tipo de monstruo en el juego, que en sí pues solamente lo importante podría ser el ataque y la defensa, probablemente el atributo y lo que es el nivel de la carta, ya que pues solamente menciona una pequeña descripción del recuadro, de algún tipo de historia de la carta, alguna descripción del monstruo que está plasmado en la misma, pero pues eso no tiene algo de relevancia en sí en el juego para poder utilizarla, más que el tipo de la carta, el atributo y el nivel. Posteriormente, lo demás pues solamente es información de la misma o de algún tipo de historia que gira alrededor de la carta. Otra carta de monstruo que tenemos con un color distinto, y se los voy a poner aquí a un lado de esta carta, son estas, los monstruos de efecto. Que esto se diferencia del tono de la carta, que es un poco más naranja, un color un poco más oscuro, a diferencia de las cartas de monstruo normal. Estas cartas pues ya juegan un rol importante o tienen un papel importante también en el TCG, ya que pues son las cartas que también van dentro de nuestro main deck. En estrategias distintas hay diferentes tipos de monstruo de efecto. En este caso estamos viendo un monstruo de efecto simple.
Hay cartas también que son de efecto de monstruos de volteo, y de eso también lo podremos estar hablando a lo mejor en alguna otra edición del video. Recuerden que esto solamente es para poder saber identificar el color de las cartas y el tipo de cada una, para estar pues un poco más enrolados en este juego del TCG. Posteriormente también tenemos los monstruos que son monstruos rituales. Las cartas rituales son de un color azul, un poco pues un color distinto a las anteriores que estamos viendo. Es un color azul. La mayor parte de los monstruos también que son rituales también mantienen un efecto, las puedes utilizar en diferentes jugadas, pero a diferencia, para poder convocar este tipo de cartas, ocupamos pues una carta ritual, que esas posteriormente también podríamos estar abordando en alguna otra edición de video, para que puedan conocer un poquito más de ese tipo de cartas, ya que es muy extenso el tema también, y pues podemos explicar el tipo de la convocación de las mismas, para que pues entren un poco más a detalle con esas cartas. Posteriormente, en todo lo que es el mundo de Yu-Gi-Oh! También aparecen otro tipo de carta de monstruo, que en este caso son las cartas de monstruo fusión. Estas son pues de color morado, un color también distinto a las cartas de monstruo normal, de efecto y de ritual. A diferencia de los monstruos que vimos anteriormente, o el tipo de carta que vimos anteriormente, que son las cartas normales, efecto y ritual, estas cartas de color morado, que son las cartas de fusión, no van dentro de nuestro main deck. Estos ya van parte, o ya son parte del extra deck, del cual podemos estar convocándolas de manera especial con diferentes tipos de carta. En este caso, esta carta utiliza la carta muy conocida, que es la carta de polimerización. Esa carta se utiliza para poder convocarlo al campo de manera especial desde nuestro extra deck. Algunas otras cartas pues utilizan cartas como por ejemplo los héroes, que utilizan una carta que se llama cambio de máscara. Hay algunas cartas fusión que son fusiones de contacto, que es igual podríamos estar hablando en otro tema o en algún otro video, para que puedan conocer un poquito más. Son diferentes tipos de convocaciones de fusión, pero por lo regular, o en este caso, las cartas de fusión son de color morado. Entonces con este tonalidad o este tono las podemos identificar y podemos saber qué tipo de carta es, o la podemos identificar un poco más rápido y conocer cómo la podemos convocar. Posteriormente, después de las cartas fusión, aparecieron unas cartas que se llaman monstruo sincronía. A diferencia de las demás, estas son de color blanco, un marco blanco. De igual manera, algunas mantienen algún tipo de efecto, igual que las demás cartas tienen nivel, atributo, lo que es el tipo de la carta, el ataque y la defensa. Y como les comentaba, algunas cartas también mantienen un cierto efecto que puede estar ayudando en nuestras estrategias. Para poder convocar esas cartas, pues utilizamos unas cartas monstruos especiales que se llaman tuners, o cantantes en español, para poder convocarlas dependiendo el tipo de carta que estaríamos convocando. Me refiero a que utilizan a lo mejor monstruos de sincronía que sean cantantes, a lo mejor monstruos cantantes normales, o algún tipo de monstruo en específico. Eso ya depende de la carta que estaríamos convocando, y lo podríamos también abordar en algún otro video para poder explicar el tipo de la convocación, ya que pues también puede ser un poco extenso. Posteriormente nos vamos a las cartas XYZ, que estas cartas también se pueden o se introducen lo que es en el extra deck. Deben de estar en el extra deck también esas cartas, para poder convocarlas de manera especial. Pero estas cartas, a diferencia de las cartas rituales y a diferencia de las cartas sincronía, no solamente por su efecto y por su tono o su tonalidad, la manera de convocar es distinta, pero en este caso no cuentan con nivel. Ellos cuentan con un rango,
el cual se sitúa al lado contrario de la carta. Si vemos las cartas tienen el nivel viendo la carta de frente al lado derecho, y en el lado izquierdo tienen situados los monstruos X, Y, Z, un rango. Esto es muy distinto, mantienen igual ataque, defensa, atributo, tipo de carta, y algunas cartas X y Z también pues tienen efecto. Posteriormente estas cartas pues van en nuestro extra deck con diferentes jugadas que podríamos estar combinando o ajustando también nuestras barajas. Posteriormente podremos estar utilizando ya sea monstruos sincronía, monstruos de fusión, monstruos normales o monstruos de efecto para su convocación, y pues eso hace un poco más fácil. Yo digo que esas son las cartas o las invocaciones un poco más fácil que ha tenido el juego Yu-Gi-Oh últimamente. Son las que yo utilicé pues por mucho tiempo también, diferentes tipos de jugadas, y se me hacen un poco más amenas el tipo de convocación, obviamente combinadas con algún otro tipo de carta para que podamos sacar una buena partida. Posteriormente, las cartas más nuevas que hemos tenido de monstruos en este juego son los monstruos que se llaman Link o monstruos enlace. Si vemos el tono de la carta es un color azul, no es igual a las cartas ritual. Podemos observar que las cartas rituales son un color azul un poco más claro, y estos son un color azul un poco brillante, a diferencia también de que las cartas que son de monstruos enlace o link tienen un diseño como un tipo panal en el marco, del cual podemos identificarlas muy rápido. Además también que cuentan con unas flechas en la ventana de la carta. Muchas también cuentan con efectos, no tienen nivel, solamente tienen atributo, tipo, no cuentan con nivel, diferencia también que no cuentan con una puntuación de defensa, solamente tienen ataque y el link ratio de los cuales corresponden a esas cartas. Estas también podríamos explicar un poco más adelante a detalle el tipo de la convocación, y posteriormente pues para que sepan un poco más de la carta. Pero estas cartas, a diferencia de los monstruos rituales, también van en el extra deck junto con los monstruos X, Y, Z, sincronía y fusión. Esto también para que no se confundan ustedes al momento de armar sus estrategias y sepan pues dónde también podemos colocar ese tipo de cartas. Hay otros monstruos que también se introducieron en este mundo de Yu-Gi-Oh! Son conocidos o se dieron a conocer como Magimonstruos al momento que se introdujeron en el juego. Posteriormente verán el por qué le decimos Magimonstruos también a ese tipo de cartas. Y estas son las cartas péndulo. Las cartas péndulo, a diferencia de las cartas de monstruos normal o monstruos efecto, tienen un tono también distinto en la parte media de la carta. Si vemos, las cartas de monstruos normales son de color amarillo, y en este caso un monstruo péndulo es color amarillo y en la parte de abajo tiene color verde. Y las cartas de efecto péndulo son de color un poco naranja, se puede decir un poco naranja o café, igual que las cartas de efecto normales que mostramos hace un momento, las cartas de efecto comunes se puede decir en el juego. Y posteriormente en la parte de abajo cuentan con un color verde porque también tienen un efecto de magia, del cual pues podemos sacar partida también en los duelos. Estas, junto con los monstruos efecto rituales y los monstruos normales, van dentro de nuestro main deck para las diferentes estrategias que podríamos estar formando. Y hablaremos también sobre las cartas magia y trampa. Estos también tienen un color pues distinto. Las cartas magias son de color verde y las cartas trampa son de color rosa. Estas cartas pues van dentro del main deck. Las podemos utilizar en diferentes estrategias. También más adelante podríamos explicar cómo poder utilizar este tipo de cartas, ya que en el caso de las cartas magias, hay magias
normales, hay magias de hechizo rápido, hay magias de campo, de ritual y magias de equipo, las cuales también más adelante podríamos estar explicando. Y pues las cartas trampa también, hay algunas cartas trampa que son normales, de contraefecto, y las cartas continuas. De igual manera, cartas continuas en las magias, y podremos explicar las diferentes simbologías de cada tipo de carta más adelante, para que ustedes estén un poco más empapados de esta información del mundo de Yu-Gi y sepan cómo poder identificar las cartas. De mi parte, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Más adelante podremos estar explicando algunas diferentes tipos de cartas para las diferentes jugadas que podemos estar utilizando en este mundo del Yu-Gi. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Les habló su amigo Robert de 3A TCG y espero que estén de lo mejor.